de peso. Haremos la siguiente relación. Iremos al mercado a comprar átomos de sodio y átomos de litio. Supongamos que los átomos de sodio serán las naranjas y los átomos de litio serán los limones. Iremos al mercado y pediremos una mano de sodio y una mano de litio. Ambas tendrán la misma cantidad de unidades, pero diferente peso. Lo mismo es el mol. El mol consta de la misma cantidad de unidades, pero diferente peso. El mol es utilizado en la química, en el sistema internacional, para medir sustancias químicas. Pero ahora, ¿cuántas unidades tiene un mol? Un mol tiene 6,023 por 10 a la 23 unidades. Este número fue propuesto por Amadeus Avogadro, donde indica que en un volumen que está a una presión y temperatura constante, hay la misma cantidad de partículas. En una mano tenemos 5 unidades, pero en un mol tenemos 6,023 por 10 a la 23 unidades. Miremos en nuestra tabla periódica en el caso de litio. Un mol de litio tiene 6,023 por 10 a la 23 unidades o partículas. El peso de un mol de litio es de 6,941. Ahora observemos en el caso del sodio. Un mol de sodio tiene la misma cantidad de unidades o partículas que litio. 6,023 por 10 a la 23 unidades o partículas, pero tiene diferente peso, 22,9898. Y eso es un mol. Entonces, un mol tendrá siempre la misma cantidad de partículas, pero siempre tendrá diferente peso para cada tipo de átomos. Muy bien. Y esto fue el tema del mol. Recuerda que puedes suscribirte. Dale like y comparte con tus amigos este video. Espero hayas aprendido. Fue un gusto poder ayudarte. Se despide tu amigo Kevin Sánchez. Hasta la próxima. Bien, entonces, tenemos acá a manera de comparación, es la definición de mol. El mol es una unidad de medida, entonces. ¿Sí? Vieron ahí en Guatemala utilizan la mano como unidad de medida. Una mano tiene 5 unidades. ¿Nosotros qué utilizamos acá en Formosa para comprar frutas y verduras por lo general? La docena. La docena, muy bien. ¿Una docena cuántas unidades tiene? 12 unidades. Bueno. Entonces, cuando yo hablo de la unidad mol, ¿cuántas unidades en total tiene? Un mol tiene 6.023. 6,023 por 10 elevado a la 23. Exactamente. 6,02 por 10 a la 23, o sea, un número grande. Ese numerito lo anotan por ahí, que después vamos a usar. Con ese número se hacen los cálculos para relacionar mol, volumen, molar, en el caso de los gases, masa, etc. Profe, Entonces, ¿había visto que se redondeaba 6,022 también? ¿O usamos sí, solamente el 23? puedes usar 6,02, 6,02 o 6,023. No va a cambiar mucho. En realidad el 6,02 es lo que más usamos a veces en la calculadora. Por 10 a la 23, por supuesto, ¿no? Vamos a retomar el numerito. Entonces,
¿Se acuerdan que yo en las clases anteriores, cuando leíamos las reacciones químicas, o leíamos en una molécula o leíamos en un mol? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. No es lo mismo referirse a una sola molécula que a un mol de molécula. Cuando yo me refiero a una molécula, me refiero a la entidad 1, uno solo. Cuando me refiero a 6,02 por 10 a la 23. ¿Se entiende eso? Sí, bro. Sí. Entonces, acá por ejemplo tenemos un mol de sodio. De sodio, como es el átomo, el elemento químico, busco en la tabla periódica cuánto vale la masa de un mol de sodio. 22,98. ¿Cuánto escribimos directamente de manera práctica nosotros? Siempre redondeamos o truncamos. Serían 23. 23. Y acá tengo la opción de poner UMA o 23 gramos mol. Cuando me refiero a UMA, unidad de masa atómica, me refiero a un solo átomo, ¿sí? Cuando me refiero a 23 gramos mol, me refiero a un mol de átomo, es decir, a 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Después vamos a hacer cálculos. Entonces, una cosa es unidad de masa atómica, se refiere a una entidad, a un solo átomo de sodio. Pero cuando digo 23 gramos mol, me refiero a un mol de átomo de sodio, que en total hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. Ahora díganme para cloruro de sodio. ¿Cuánto es la masa molecular para el cloruro de sodio? 35,4. Cloruro de sodio, ojo. En total ya. 58,4. Vamos a cambiar el color. 58, puedo decir UMA, o digo 58 gramos mol. Acá la misma historia. ¿Me refiero a una sola molécula o me refiero a un mol de molécula, que son 6,02 por 10 a la 23? ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. No, profe, vuelvo a explicar, por favor. Bien. Sí, por favor. Vamos de vuelta. ¿Qué no entendiste? ¿De dónde salió el número 58? Por ejemplo. Sí, profe. Usando la tabla periódica. Agarra tu tabla periódica y fíjate cuánto pesa el sodio y cuánto pesa el cloro y sumalo a los dos. ¿Está? Tabla periódica en mano. Fíjate, sodio pesa 23. El cloro pesa 35. 23 y 35 me da 58. Porque acá ya es un compuesto. El cloruro de sodio es un compuesto formado por un átomo de sodio, un átomo de cloro. Por eso, si yo me refiero a la masa de una molécula nada más, son 8 UMA. Ahora, si me refiero a un mol de cloruro de sodio, son 58 gramos mol. Cada mol tiene en total 6,02 por 10 a la 23. Así como una docena tiene 12, una mano tiene 5, un mol de cualquier partícula tiene siempre 6,02 por 10 a la 23. ¿Ah? ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Bueno, ya vamos a ver con los ejercicios, que van a entender un poquito más. Bueno, ahora quiero que quede claro que yo puedo referirme a la masa de una entidad en UMA o de un mol en gramos. Y recordemos, un mol siempre tiene 6,02 por 10 a la 23. Profe, de las dos maneras se puede identificar, de UMA y de gramos por mol.
¿sí? Dependiendo de lo que te pide. Profe, le hago una pregunta. Sí. Déjame que le responda al compañero. Escuchadme una cosa. Cuando vos comprás, por ejemplo, banana, comprás por docena y hay otro negocio que te venden por kilo. ¿Sí? Bueno, es más o menos lo mismo. O sea, se refiere a una unidad que yo puedo escribir en UMA o en gramos mol, teniendo en cuenta la definición de moles que aprendimos recién. ¿Verdad? O sea, profesor, que tiene, por ejemplo, o sea, suma los dos, se suma el sodio y el cloro, la masa, ¿no es cierto? Y Sí. se puede representar de las dos formas, pero siempre la Sí. misma masa. Es la misma masa, pasa que uno está expresado para una sí. sola molécula y el otro para 6,02. Son un montón. Claro, sí, ahora sí. Sí. Por eso hablamos de unidad de masa atómica o en gramos ya unidad por mol. Sí. Bien, acá tenemos más ejemplos. Dice masa molar de un elemento. La palabra dice masa molar. Estamos hablando de moles. La masa molar de un elemento. Micrófono, por favor. Tenemos, dice la masa molar de un elemento, estamos hablando del elemento de la tabla periódica, se encuentra tabulada, obviamente, en la tabla periódica, como promedio ponderado, dice, de las mezclas naturales de isótopos. Y acá, por ejemplo, marca el carbono. El carbono, usted agarra en su tabla periódica. ¿Tienen a mano la tabla periódica? No sé. Sí, con la tabla periódica, ¿no? Fíjense el átomo de carbono. ¿Cuánto vale su masa? 14. El carbono no vale 12, 14. perdón. 12 vale, profe. 12. El carbono vale 12. Entonces, yo puedo decir, si me refiero a un átomo, serían 12 UMA. Pero no me estoy refiriendo a los átomos, sino me estoy refiriendo a los moles. Entonces, son 12 gramos mol. Un mol de carbono son 12 gramos. Un mol de carbono significa que hay 6,02 por día a la 23 de carbono. ¿Está claro? Sí, señor. Díganme para el fósforo. 30,97. 30,97. 40, Tuviéramos que directamente... No, 31. 31. O sea, 31 gramos mol. Un mol de fósforo son 31. Ahora veamos el del nitrógeno que está en estado molecular. Estos dos son elementos. Acá está el argón también. Puse un ejemplo molecular que es el nitrógeno. Y va a ser 28 porque dice 2 de nitrógeno. El nitrógeno, ¿cuánto vale? Cada uno pesa 14. 14, claro. El subíndice 2 me está diciendo que tengo que multiplicar por 2. Por 2. O sea que el peso molecular vale 28. 28, vamos a anotar acá. 28 gramos por mol. 28 gramos por mol. ¿Se entiende? Un mol de nitrógeno tiene una masa de 28 gramos. Yo puedo usar el concepto de mol para átomos, para moléculas, para iones, para partículas, para cualquiera. ¿Está bien? ¿Pregunta? Pregunta seguimos. O sea, vamos a más ejemplos todavía. ¿Ah? Bien. ¿Quién lee la definición, por favor? Y si quieren anotar en su apunte, anoten. Lean y anoten. La masa molecular
Se calcula sumando todas las masas atómicas de un elemento. Coincide con su masa molar, pero expresado en UMA. La masa molecular alude a una sola molécula, mientras que la masa molar corresponde a un mol de moléculas. Bien, anoten eso, chicos, por favor. Anoten. La masa molecular sabemos que se saca sumando entonces las masas de cada átomo que participa, y además tenemos en cuenta su coeficiente estequiométrico. Masa molecular. Por ejemplo, acá tenemos, dice, acá lo que yo le decía, para cualquier molécula, la masa molecular en UMA es igual a la masa molar en gramos. Simplemente que cuando me refiero a una molécula, cuando me refiero a un mol de moléculas. Eso es lo que quiero que quede clarito. ¿Ven el ejemplo acá? ¿Cuánto pesa el azufre? ¿Cuánto es la masa del azufre? 32. 32. Más 2 átomos de oxígeno, que cada uno tiene una masa de 16. 32 más 32. Claro, y en total te da 64. 64, sí. UMA se refiere a una sola molécula. ¿Sí? O si yo digo un mol de moléculas de dióxido de azufre son 64 gramos. 64 gramos mol es la forma de escribir. Acá escribimos, sería 64 gramos barra mol. ¿Qué significa eso? Que un mol, ¿sí? Por acá, un mol de moléculas de dióxido de azufre tiene una masa de 64 gramos. Y por supuesto, ahí hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre. Bien, acá tenemos un ejemplo. Quiero que saquen el valor para una molécula y para un gramo mol. El hidrógeno, ¿cómo se llama este compuesto? Óxido férrico. Hidróxido férrico. Hidróxido férrico. Masa molecular se suele abreviar MM o también a veces como peso molecular, ¿sí? PM o MM. Si ustedes buscan en Google, siempre van a encontrar el peso molecular o la masa molecular de todos los compuestos. Hagan el cálculo. ¿Cuánto valdría en UMA? Se toma 56 del hierro, profesor. Sí, más. Más 3 3 oxidrilo veces por 3. 16. 3 veces 16. ¿Ah? Más 3 veces 1, digamos, que es el oxígeno. Sí, o directamente No. 16 más 1, 17, 17 por 3 Sí. también puedes hacer. También. 107 gramos 107 UMA, UMA y 107 gramos mol. 107 gramos mol. Si quieren, vamos, ya que estamos acá, voy a ir al Google, y voy a compartir acá. Vamos a buscar en el Google. Para que ustedes vean, voy a poner en Google peso molecular, y ya comparto, hidróxido férrico. Hidróxido. Ahora voy a compartir la pantalla para que ustedes... Creo que están viendo. ¿Están viendo la pantalla? No, profe. Vamos a descargar. Ahí voy a compartir de vuelta. Hidróxido férrico. Acá, masa molecular. Acá está hidróxido. ¿Sí ven la pantalla? Ahora se Sí, ve. ahora sí. Sí. Bien, acá dice masa molecular del hidróxido férrico 106,8. Si yo, porque a mí me dio 107 porque trabajé con valores redondeados.
106,8, ¿cuánto me daría si yo tengo que redondear eso? 107. 107. 107, exactamente. 107. Acá está cómo calcular. 55 o 56 del hierro, el oxígeno 17, cantidad de átomos 1, 3 y 3. Inclusive te da el porcentaje. El hierro representa el 52%, el oxígeno el 44% y el hidrógeno 2,8%. ¿Vieron cómo le da de ejercicio? Bien, vamos de vuelta al Power. ¿Vamos entonces hasta acá? Sí, Sí, profe. profe, se entiende. Cerramos esto. Y eso, un mol de diferentes elementos. Anoten cuánto es un mol, cuánto es la masa o el peso molecular, o el peso atómico en este caso de carbono, azufre, mercurio, cobre. Veamos un mol de átomo de carbono, un mol de átomo de azufre, un mol de átomo de mercurio, los valores. ¿Cuánto vale cada uno? Y lo anotamos así, podemos comparar. El azufre. Carbono era 12. 12 mol. El carbono era 12, profe. Sí. El Azufre, azufre 32. 32 gramos mol. El mercurio, 200. 100 gramos mol y así. Ahora yo le hago una pregunta. Una docena de naranja, una docena de mandarina, una docena de uva, una docena de batata. ¿Cuántas unidades tienen todos? 12. 12. Y si yo pongo en la balanza, ¿cada uno tiene una masa igual o distinta? Si yo tengo- Distinta. si yo peso una docena de naranja, claro, una docena de naranja, una docena de mandarina, una docena de huevo. ¿Vieron que la docena, o sea, todos tienen la misma cantidad, pero la masa es diferente? Bueno, acá pasa lo mismo. Un mol de átomo de carbono, ¿sí? Ya vamos a anotar acá para que vean. 6,02 por 10 elevado a la 23. Entonces, en un mol hay 6,02 por 10 a la 23. En una docena hay 12, en una mano hay 5, en un par hay 2. ¿Se entiende la analogía? Sí, profe. Y Después vamos a, si realmente entiende, cuando tenemos que hacer los cálculos de los... ¿por qué le pone a 23? Porque está elevado, es un número utilizando no me sale la palabra, notación científica. No, Si no tuviera o sea, dice 6,023 0,2, y en la fotocopia, claro. Dice 22. Bueno, pero puede ser 6,023, 6,02. Lo importante es 6,02. Ahí puede llevar un 2, un 3, no hace la diferencia, porque imagínate, son 23 ceros después de eso, un número realmente grande. Puedes trabajar 22, 6,02, 6,023, eso por ahí depende del tipeo. Pero lo que sí es siempre tener 6,02. Eso sí hace. El 2, el 3 después, claro, no hace la diferencia. Bien, entonces ahí hicimos ejemplo, vimos, todos tienen un mol, pero todos tienen masa distinta. Bien, acá tenemos el dióxido de carbono, el ejemplo de cómo calcular, de vuelta a la definición, es la suma de las masas molares de los elementos de una molécula. Entonces yo tengo dióxido de azufre, sumo 22 gramos mol más 2 por 16 gramos mol, me da en total 64 gramos mol. Un mol de dióxido de azufre son 64 gramos.
apliquen ese concepto y calculen para esta sal. ¿Cómo se llama esta sal? Carbonato de calcio. Dióxido de calcio. Calcio o trioxocarbonato de calcio. Bueno, saquen la masa molecular o el peso molecular del carbonato de calcio. 100 gramos mol. Bien, ¿cómo sacaste? 100, profe. 100, bien, a todos les da 100. ¿Dejaron en internet? Busquen en Google peso molecular del carbonato de calcio y fíjense si le da lo mismo. Sí, profesor, da 100. Da 100. Muy bien, entonces 100 gramos mol. Entonces yo pues un mol de carbonato de calcio tiene una masa de 100 gramos. ¿Estamos? Ahí vamos bien. Acá tenemos la analogía entonces. Dice, una mano son 5 unidades, un par son 2, una docena son 12. Y un mol, ahí tenemos 6,02, o 6,022, o 6,023. ¿Sí? Lo importante es 6,02. Puede ser 22, 23. ¿Vamos? 6,02, 6,023. Por 10 a la 23 partículas. Esas partículas pueden ser átomos, pueden ser iones, pueden ser electrones, protones, moléculas, etc. Así como una docena puede ser huevo, banana, frutilla, lo que se le ocurra. Acá el mol también. Átomos, moléculas, iones, electrones, protones. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver acá el calcio. El calcio elemental es, yo voy a sacar el peso atómico, ¿sí? Peso atómico del calcio, ¿cuánto vale? Un mol 40. de calcio. 40. El oxígeno no es un átomo, sino que es Una molécula. molécula. Una molécula. Sí. ¿Cuánto vale la masa molecular del oxígeno? 16. 16. 16 por 2. Sí, son 32. 32. Muy bien. Acá tenemos otro tipo de calcio, pero este no es elemental. ¿Cómo se llama esto? Un Un cation. cation. Bien, cation. ¿Cuánto es el peso molecular de 38. 38? 40. 40. 40. 40, porque lo único que Sí. perdió el electrón. Perdió electrones, hermano, la masa. Sí, profe. 40 gramos mol de átomos, 40 gramos mol de cation calcio. ¿Se entiende? Yo lo que quiero vean que se aplica, cuando digo partículas me puedo referir a molécula como al oxígeno, a elementos atómicos, a cationes. ¿Se entiende? Acá tenemos el carbonato de aluminio. ¿Cuánto vale el carbonato de aluminio? 27, profe. Completo. Díganme peso molecular o masa molecular del carbonato de 54. Ay, perdón, todo completo, dijo. todos juntos, ¿sí? De una sola vez. 54 más 12 más 16. No, alguien que busque en Google para chequear. 138. 138. No, porque ¿estás va seguro? por 3 otra vez. Sí, no. 84 no. Mientras ustedes hacen el cálculo, yo 114 me dio, creo. busco en Google para... 234 me a mí. 207. Ah, no, hice algo mal. No le... 237 puede ser. 342 me dio a mí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a resolver en el pizarrón, porque si no... 342, profe. 234. Voy a abrir el pizarrón y vamos a hacer ahí para no confundir.
396. Bueno, ¿qué dice? Yo le voy a crear a Google, o ustedes me están tirando cualquier número. Son 216 gramos del aluminio, 234. 60 gramos del carbonato que va multiplicado por 3 y te da 396. 234, profe. 234 es. Esta es la fórmula. ¿Cuántos de aluminio tengo? 2. ¿Cuánto es el peso del aluminio? 27. 27. 27. ¿Cuánto me da esto? 2 por 27. 54. 54. 233,98. Ahora acá tenemos. El carbono está multiplicándose por 3. 3. Entonces yo tengo, ¿cuánto pesa el carbono? 12. Por 12. ¿Cuánto me da eso? 36. 36. El oxígeno es 3 por 3. 9. 9 por 16. ¿cuánto me da? 144. Ahora sumo todo. 54 más 36 más 144. Profe, ahí yo no entendí cómo le hizo. 34. Profe, una pregunta. 234. 3 por 3. Peso molecular es igual 234 Sí, mol. gramos. ¿Por qué 3 por 3? Y porque propiedades. Porque el oxígeno tiene paréntesis. 3. Tiene 3. Y este paréntesis te está multiplicando propiedad distributiva. 3 por 1, 3 por... ¿Está? Profe, una pregunta. Paréntesis, sí. Pero no sabía que paréntesis multiplicar la multiplica masa 3 veces atómica el por carbonato, 3. entonces. Al... No entendí Perdón. nada, uno. El paréntesis multiplica 3 veces al trióxido de carbono, entonces. Exactamente, vos podés sumar todo también. Y después multiplicar por 3. O sea, vos podés usar la herramienta matemática que quieras. Carbono más 3 oxígeno, todo multiplicado por 3. Propiedad distributiva. O podés hacer por partes. Yo hice por partes para que no se pierdan. Profe, Sí. ¿por Decime. qué 3 por 2? ¿A dónde 3 por 2? Del carbono. Perdón, 3 por 1 sería acá, ¿no? No es 2, es un 1. 3 por 1. 3. ¿Cuánto pesa el carbono? 12. 12, profe. 12 por 3, ¿cuánto me da? 36. 36. Este no es un 2, es un 1. En letra no me voltea. 1. Porque tengo un solo átomo de carbono. Tengo. Este 1 se multiplica por 3. Este 3 se multiplica por 3. ¿Está? No, profe, ahí no es 3 por 12. Y sí, 3 por 12 te da 36. Yo lo que me refiero es que 3A, este subíndice 3 se multiplica por un átomo de carbono, por eso pongo 3 por 1. Cada átomo de carbono pesa 12. 3 por 12, ponemos así querés, ahí 3 por 12, o 3 por un átomo, que cada átomo pesa 12, es lo mismo. Me da 36, ¿entendés? 3 por 1, sabemos que cada unidad de carbono pesa 12, por eso yo 3 por 12. Directamente, o hago 3. El 9 por 16. 9 átomos de carbono, 3 por 3, 9. Cada átomo pesa 16. 9 por 16. Este sale en la tabla periódica. El 16, el 12, el 27. ¿Sigue la duda? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? Porque yo le estaba Profe, haciendo la masa sí, atómica por de favor. oxígeno era 16 y le estaba multiplicando 16 por 3.
Vamos a hacer otro. Vamos a hacer de este, que es ion. Este por 2. Que tiene carga menos 2. Este es un ion. Azufre. ¿Cuánto tengo de azufre acá? 1. 1. Ese se multiplica por ¿cuánto? Por 2. ¿Sí? Entonces yo tengo 2 de azufre, voy a escribir diferente ahora para que vean. 2 de azufre por cada uno, ¿cuánto pesa cada azufre? 32. 32. Gramos. Bueno, ¿cuánto me da esto? 2 por 32. 64. 64. 64 gramos. Ahora voy acá. ¿Cuánto de oxígeno? 4. 4 por 2, ¿cuánto me da? 6. 8. 8. 8 de oxígeno por, poner así, oxi para que no se malinterprete el 0. De oxígeno por cada átomo de oxígeno, ¿cuánto pesa en la tabla periódica? 16. 16. Gramos. Bueno, 8 por 16, ¿cuánto me da? 128. 28. Ahora sumo. 64, 128. ¿Cuánto me da el peso molecular de este ion? 192 gramos. 192 gramos. Nunca me olvido de la unidad. Gramos, mol. 92 y 129. ¿Cuánto? 192. 192. Vamos por aquí. 190. Ahí. 192 gramos mol. Un mol del ion sulfato tiene una masa de 192 gramos. ¿Quedó mejor ahora? ¿Se entendió mejor? Sí, ahora sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno. Muy bien. Le doy otro, ya que estamos acá en el pizarrón. Van a ser este. ¿Cuánto vale la masa molecular del ácido fosfórico? Y le voy a dar otro. Del fosfato. ¿Cuánto vale esta? 98 gramos mol. 98 primero. Pero a mí el primero me dio 104 gramos. 104. Sí, 104. El primero. Buscan en Google. ¿Y cuánto dice Google? 98. 16 por 4 más 35 más 3. El ácido fosfórico es 98. No me acuerdo. A mí me dio 104, profe. 98. Y a mí. ¿Cómo hiciste el que te dio 104? A ver, contame cómo hiciste. 16 por 4 Sí, más. más 31 Sí, más. más 3. Más 3. Bueno, 16 por 4, ¿cuánto te da? 16 por 4 te da 64. ¿Sí? Más, Ah, sí, profe. Ahí me más fijé. 35. Un error de... El segundo da 164 gramos mol. 64. 164 gramos mol y 98.
¿Quedó claro cómo se saca el peso molecular? Porque esto es clave. Siempre por las dudas cheque. ¿No entendiste? ¿Cómo se saca, profe? No entendí. Bueno. ¿Tienes tu tabla periódica a mano? Sí. Bueno, fíjate, ¿cuánto es la masa del hidrógeno? 1. 1. ¿El del fósforo? 31, profe. 31. ¿El del oxígeno? 16. Listo. Ahora agarra tu hoja y vas a hacer los cálculos. Primero, 1 por 3, ¿cuánto te da? 3 por 1. 3. Listo. Más. 31 por 1. 31. 31. Más. 16 por 4. 16 por 4. 64. 64. Y ahora suma todo. Ahora sumas 3 más 31 más 64. ¿Cuánto te da? 98. Ahora sí te quedó claro. Ah, ahora sí entendí, profe. Gracias. Perfecto. Muy bien. Es importante, el que no sabe sacar peso molecular, después no va a poder hacer ecuaciones, ni estequiometría, ni nada. Así que esto es clave. Entonces, borramos acá. Seguimos. Vamos por acá. Entonces, de esa manera sacamos, digamos, para todo. Fíjense la definición teórica, esa es la que dice el libro. ¿Qué dice la definición, chicos? A ver. Acá abajo, que está entre letras blancas. La definición adoptada para el mol es, dice, un mol es la cantidad de materia que contiene tantas entidades elementales como átomos, hay en 12, gramos de carbono, 12. Cuando se emplea el mol, las entidades elementales deben ser especificadas y pueden ser átomos, moléculas, iones u otras partículas. Por eso el ejemplo, acá tenemos átomos de calcio, molécula de oxígeno, iones de calcio, una sal, un anión carbonato. De cualquiera yo puedo sacar su masa o peso molecular o masa molecular. En el caso del carbonato de aluminio tenemos que un mol de carbonato de aluminio son 234 gramos. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, avanzamos entonces. Y bueno, empiezan los Niemboyer. A ver. Dice, ¿cuántas moléculas de gas metanos hay en... ¿Qué significaba CNPT? Condiciones normales de temperatura y presión. Bien. Un mol de cualquier sustancia gaseosa, esto anote, un mol de cualquier sustancia gaseosa en CNPT ocupa un volumen de 22,4 litros. Vamos de vuelta al pizarrón antes de resolver esto. Ahí voy a compartir el pizarrón. ¿Puede repetir el concepto, profe? ¿Pizarrón? Sí. Un mol de cualquier sustancia gaseosa, en estado gaseoso, ¿sí? Ocupa un volumen de 22,4 litros. Volumen. ¿Sí?
¿En qué condiciones? Condiciones normal de presión y temperatura. O sea, condiciones de 1 atmósfera y 25 grados centígrados. En condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier sustancia gaseosa ocupa de ¿cuánto? 22,4 litros. Por ejemplo, si yo tengo acá 3 moles de dióxido de carbono, ¿qué volumen ocupará? Pregunta más sencilla. Si yo tengo, si cada mol ocupa, ¿qué volumen, chicos? 22,4. Si un mol ocupa 22,4, 3 moles, ¿cuánto van a ocupar? 67,2. Claro, puedo hacer por regla de 3 simple, proporción, lo que quieras. Yo digo 22,4 litros ocupa un mol. X litros va a ocupar 3 moles. ¿Sí? Siempre un mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Ese es un valor constante. 3 moles X. El 3 que está dividiendo acá, ¿cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. Claro, el que está dividiendo pasa multiplicándose. 3 por 22,4, ¿cuánto da? 60. 67,2. 67,2 ¿qué? Litros. 2 litros, profe. 2 litros. O sea que 3 moles de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura ocupan 67,2 litros. Vamos a hacer otro ejemplo. Esto es con sustancia gaseosa. Si yo le digo a ustedes 50 gramos de carbono, 50 gramos de dióxido de carbono, ¿qué volumen ocupa? Ahí ya le estoy haciendo 22,4 litros. ¿Qué es lo que sí sabemos nosotros? Un mol, ¿qué volumen ocupa siempre un mol? 22,4. 22,4 litros. Un mol, me dice. ¿Y acá qué magnitud me está Sería dando? la mitad, ¿no? Se pregunta, 11,2. ¿qué magnitud se refiere con 50 gramos? La mitad. Masa. La masa. Bueno, ¿qué aprendimos a hacer hace un ratito nosotros? ¿Qué aprendimos a sacar? Peso molecular. Peso molecular. Bien, ¿cuánto vale el peso molecular del dióxido de carbono? 22,4. No, el peso. 48 gramos. 44. 44. Ahora sí, 44 gramos mol, dice. ¿Qué me está diciendo eso? Que un mol de dióxido de carbono, ¿cuánta masa tiene? 44 gramos. 44. Y si un mol tiene 44 gramos y un mol ocupa 22,4 litros, yo puedo decir lo mismo. Un mol, que son los 44 gramos, ocupa 22,4 litros. ¿Cuántos serían 50? ¿Cuántos serían 50? Exactamente. 25,3 me dio a mí. Yo digo, acá. 22. Es muy difícil de escribir acá, le aviso. 4 litros. Se refiere a un mol. Siempre. Un mol. Pero yo estoy trabajando en gramos ahora. Entonces no un mol, sino que pongo lo que equivale en gramos.
un mol de dióxido de carbono son 44 gramos mol. es lo mismo que yo diga, una docena de banana o, no sé, 20 gramos de banana, ¿sí? Sí. Bien, X litro, ¿cuál es lo que yo quiero averiguar? 50. 50 gramos. Entonces, 22,4 dividido 44 por 50. 25,45 puede ser. Sí, porque es un poquito más nada más. Si 44 ocupa 22, 50, un chiquitito más. 25,45 gramos mol. No, ¿qué estoy sacando yo? Volumen. Litros. Ya, el volumen, perdón. Litros. Sí. Litros. O sea que, piensen en esto. Un mol de dióxido de carbono ocupa 22,4 litros. Un mol de dióxido de carbono son 44 gramos. O sea que 44 gramos ocupa 22,4 litros. Si yo tengo un poquito más, si yo tengo 50 gramos, es obvio que me tiene que dar más. ¿Se entiende? Sí, No profe. entendí, profe. ¿Dónde te perdiste? En la... En la regla este 3 último. simple. Sí, en la regla. En la regla 3 simple, porque No. lo que pasa es que allá arriba usted puso un mol es igual a 22,4. Entonces, en Sí. realidad lo que nosotros tendríamos que poner es que 44 gramos mol equivaldría a 22,4. Y ahí está indicando la fecha. ¿Cuánto sería 50 gramos mol? Ahí sería X. Entonces, ahí se haría 44 gramos por 22,4 dividido 50. ¿Eh? No, O al revés. 50 por 22,4 dividido 44. Ah, bueno. Yo acá apliqué proporción, no es regla 3 simple, entonces proporción. 22,4 litros están equivale 44 gramos de carbono. 22,4 litros están ocupados por 44. ¿Qué sería un mol? Yo puedo decir un mol o puedo decir 44 gramos, es lo mismo. Estos son iguales. Sí. Porque Sí, un sí, mol ahora... de dióxido de carbono son 44 gramos. Entonces, si un mol, que son 44, ocupa 22,4 litros, 50 gramos X. No sé cuánto ocupa, por eso resuelvo. 50 que está dividiendo, ¿cómo pasa para allá? Multiplicando. 50 por 22,4 dividido 44. Sí. Ahora entendí, profe. Y sí, ahí sí. 25,45. Le doy otro ejemplo. Borro este y le doy otro ejemplo. Vamos a tomar ozono. Me van a decir cuánto es el peso molecular. 48. Me van a decir 80 gramos. ¿Cuántos moles son? 80. ¿Cuántos moles son? 16 por 3 más 48. Y aparte, estos 80 gramos, ¿qué volumen ocupa? Ahí está. Entonces tenemos, primero, ozono. ¿Cuánto es la masa o el peso molecular? 48 gramos mol. 3 por 16, ¿cuánto? 48. Sí, 48. 48 gramos mol. ¿Qué me está diciendo? Un mol, ¿sí?, de molécula de ozono tiene una masa de 48 gramos. 48 gramos. Ahora la pregunta es, pero si yo agarro en la balanza y pongo 80 gramos, ¿cuántos moles son esos 80 gramos? X.
Un mol ya sabemos que vale, un mol vale 180. ¿Cuánto da? Entonces va a ser 80 por 1 dividido 48. 1,66, ¿puede ser? 1,6. 1,6 moles. Moles. Fíjense, piensen un poquito. Si 1 es 48, 80 prácticamente es el doble. 48 más 48 da casi, bueno, por eso, si 1 vale 48, que es más grande que 48, por supuesto que le va a más que 1. Es lo que quiero que vean. Sí. Sí. Bien, ahora bien, ahora tenemos que ver estos 80 gramos, que son 1,66 moles, ¿qué volumen ocupa? ¿Puedo resolver usando moles o usando gramos? Por eso hicimos el cálculo. ¿Qué volumen? 35,8. 48,1. Vamos a ver. Yo sé que 48, ¿sí? 48 gramos, ¿qué volumen ocupa? ¿Qué es un mol? 22,4 litros. 22,4 litros. ¿Qué masa yo tengo acá para calcular? 80. 80 X. ¿Cuánto da el cálculo? 37,3. ¿Cómo sacaste? 80 por 22,4. 37,3. Yo hice 22,4 sobre 48 dividido 80. Perdón, por 80. Es 80, Es 80 por 22,4 dividido 48. Exactamente. 80 por 22,4 igual. Y ahí lo dividís por 48. ¿Cuánto da? 37. 37,3. Igual da el mismo resultado, profe. 37,3. 37,3. Ahora, fíjense, vamos a hacer con esto para que vean que es lo mismo. 22,4 litros siempre es ocupado por ¿cuántos moles? Por 1 mol. ¿Sí? Igual. Esto 80 gramos representa 1,66, o sea que yo acá puedo poner 1,66 moles X litros. Hagan el cálculo, ¿cuánto les da? Profe, ¿cómo llegó a 1,66? Profe, no da lo mismo. Usando esta fórmula, N que es 37,1 da. 37,1, pero es por el redondeo nada más. 37. 37,2 porque 37,2 me da. A mí me dio 13,4. No, ese está mal. Sí, pero rondaría ahí nomás. 37,1 me dio, profe. Bien, da 37. Tiene el decimal, 37. ¿Por qué? Miren, chicos, esta fórmula anoten. ¿Cómo se sacan los números de moles? Es igual a la masa dividido el peso molecular. Entonces acá sería 80, que es la masa, dividido 48, de ahí sale el 1,66, no sé quién me preguntó. ¿Ya? 1, Sí, 66. ¿está? Entonces, esta es la fórmula para sacar número de moles. El número de moles es la masa de la sustancia dividido el peso molecular de la sustancia. ¿Anotaron? Sí, profe. profe. Bueno, borramos y hacemos
otro ejercicio, porque de acá se puede hacer un montón de ejercicios. Y es lo que van a hacer. Vamos otra vez con el dióxido de carbono. Pregunta de vuelta, que ya lo hicieron. Profe, masa sobre peso molecular. Sí, señor. Masa sobre peso molecular. Igual N, ¿qué sería N? Número de moles. Ah. Entonces, acá tenemos dióxido de carbono. Peso molecular. 44, profesor, Sí, yo de saco. peso. Si yo tengo 200 gramos, ¿cuánto es el número de moles? El número de moles es una F. Y estos 200 gramos, ¿qué volumen ocupa? ¿Cuál es el peso molecular? 44 44 gramos mol. gramos mol. Sí. Entonces sería un mol. Es Entonces, 44 ahora, gramos mol es igual a 22,4. 4,5, profe. 4,54. ¿cómo saco número de moles? Con la formulita. El número de moles es igual a la masa dividido el peso molecular. ¿Cuánto vale la masa? 200. 200. ¿Cuánto vale el 200 peso? dividido 44. Sí. 24. ¿Cuánto N? ¿Cuánto? 4,54. 4,5 moles. 4,5 moles. Escribimos 4,5 moles. Siempre la unidad. Un mol son 44 gramos. 4,5 moles son 200 gramos. ¿Sí? Ahora el volumen. Pueden usar cualquiera de los dos que ya les enseñé. O sacan con la masa o sacan con los moles. Da 101,8 litros. ¿Cuánto da? 101,8 litros. Bien, 101,8 litros. ¿Qué sería eso? Yo digo, 200 gramos de dióxido de carbono, en condiciones normales, presión y temperatura, ocupa 101,8 litros. O puedo decir lo mismo, 4,5 moles de dióxido de carbono ocupa 101,8 litros. ¿Entienden la relación numérica que hay entre una cosa y otra? Entre una variable y otra. Profe, Decime. ¿cómo se saca el volumen? Ya le expliqué hoy, un mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales ocupa 22,4. Eso es una regla, una norma. 200 por 22,4 dividido de 44. Sí, 101,8. ¿De dónde salió este 101? Bueno. Salió de ahí, sí, de 101,8 Son. sale. De 200 por 22,4. 22,4 litros ocupado por 44 gramos, que es un mol. Sí. Igual 200, que es mi incógnita, 200 gramos, X litros. Ahí sale el 101. 200 que está dividiendo pasa multiplicando a 22. 200 por 22,4 dividido por 44 igual y este valor. 101,8 litros.
¿Vamos? Sí. Bueno, vamos a ver si podemos resolver el ejercicio de la aplicación. Bien. Vamos a seguir con la pizarra porque tenemos que ver con el número de moléculas. Vamos de vuelta al pizarrón, ¿sí? ¿Qué otro dato sabemos? Que un mol, siempre un mol de cualquier, ya sea molécula, iones, cationes, átomo, tiene 6,02, vamos a por 10 a la 23. ¿Sí? Eso está así como un mol ocupa 22,4 litros en condiciones normales. Sabemos que un mol tiene una cantidad de 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Estamos acá? Entonces, si yo le pregunto a usted 8 moles, vamos a poner el coeficiente 8 moles de calcio, ¿cuántos átomos en total tiene? Un mol. 96. Perdón. Miren la relación. Un mol de calcio, ¿cuántos átomos en total tiene? 6,02 por 10 a la 23. 8 moles X. Multiplicamos por 8. Yo voy a poner acá. 6,02 por 10 a la 23, siempre un mol. 8 moles, estamos hablando del calcio, ¿sí? Calcio. Estamos refiriendo a átomos. Entonces, un mol de calcio tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. 8 de calcio, X. ¿Cuánto me da entonces? Puede ser 3011, profe. ¿Cómo? 3011 puede ser. No, 3011 no. Te tiene que dar también un número con notación científica. 4.816 por 10 a la 24. 4,816. 4,816 por 10 a la 24. Ahora sí. Eso. Se anota acá en otro color. 4, dígame dos numeritos después de la coma. 81. 81 por 10 a la ¿cuánto? La 24. 24. Átomos. ¿Sí? Un mol de átomo de calcio tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos en total. 8 moles tiene un total de 4,81 por 10 a la 24. Bien. Si yo le digo a usted, ¿cuántas naranjas son 5 docenas? ¿Cómo resuelven eso? ¿Cuántas naranjas son 5 docenas? 12 por 5. Bueno, ¿vieron que es lo mismo? Porque una docena ustedes saben que vale 12. ¿Verdad? Por eso son 12 por 5. Acá un mol sabemos que tiene una cantidad de 6,02 por 10 a la 23. Por lo tanto, 8 moles se multiplica 8 por 6,02 por 10 a la 23. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Vamos ahora, pero con la masa. Si yo le digo, seguimos trabajando con el... Pero ahora yo quiero saber, 500 gramos de calcio, ¿cuántos átomos tiene?
gramos de calcio, ¿cuántos átomos tiene? ¿Cómo resuelvo eso? Siempre saco el peso molecular, ese es mi caballito de batalla. Un mol de 40 gramos por mol. Sí. 40 gramos por mol. Y yo sé que en estos 40 gramos por mol hay ¿cuántos átomos? El número de Avogadro, 6,02 por 23 por 10 a la 23. Yo sé que un mol de calcio sí son 40 gramos y que esos 40 gramos mol tienen 6,02 por 10 a la 23. Y ahora yo necesito saber 500. Entonces sería 500 gramos X. Y ahí va. 500 por 6. Ay, relata todo el partido, la otra. A la 10. 10. ¿3,01? Sí. 36. 01. ¿Cuántos son? ¿Cuántos átomos en total hay en 500 gramos de calcio? 7,5 por 10 elevado a la 24 me dio a mí. 7,5 por 10 elevado a la 24 átomos de calcio. Profe, ¿puedo hacer el cálculo para ver? Porque me confundí, creo. A mí me dio 1,99 por 10 a la 28, profe. Vamos a ver, voy a poner acá y vemos. Vamos a escribir. Yo sé que 6,02 por 10 a la 23 tenemos 40 gramos. X, 500 gramos. Entonces tiene que ser 500 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 40. Es el resultado que le tiene que dar. 500 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 40. ¿Cuánto le da? 7,525 por 10 a la 24. No tengo calculadora para corroborar, pero 500 por 6,02 exponente 23 y dividido 40. 7,52 elevado a la 24. Correcto, ese es el número entonces. 7,52 por 10 a la 24 átomos. ¿Vamos? Ahora vemos si podemos resolver los ejercicios de acá. Vamos a ver. Papi, vas a tener que bañarte enseguida, hijo, porque ayer no te bañaste. Ahora, cuando sean a las 12 nomás. Sí, pues si no me puede hacer tarde. Bien, ¿qué dice? ¿Qué reflexión nos da acá la viñeta esta con la molécula de agua? Antes, una molécula de agua, dice, contiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Vieron que está resaltado en amarillo y yo vengo a hacer 3 clases que le vengo diciendo. ¿Me refiero a una molécula o me refiero a un mol? ¿Se acuerdan?
¿Sí? Una sola molécula, una entidad química de la sustancia. Una molécula tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y después abajo dice... De oxígeno. Sí, un mol, dice después, de agua contiene 2 moles de átomo de hidrógeno y 1 mol de átomo de oxígeno. Es decir, contiene, y ahí multiplica 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. La viñeta dice, tío, definitivamente deberías venir a la fiesta en la piscina. Hay como 2 hidrógenos para cada oxígeno. Entonces, quiero que anoten eso, esa relación con el agua, que después les puede ser útil. Anoten eso, y si no entienden algo de esto, me preguntan. Anoten, pongan la fórmula del agua y copien eso. Disculpe, profe, ¿cuál dijo que anotemos? Esto que dice acá, lo de Sí. amarillo. Lo del agua, sí, sí, sí. Esa es la referencia para usar después en otro caso. ¿Vamos? ¿Ya está? Ahora intenten resolver los 3 ejercicios de acá. El A, el B y el C. A ver si pueden. Ahí tienen la respuesta. Les voy a dar 10 minutitos más o menos para que traten de resolver eso. Profe, le quería hacer una consulta. Resolviendo, intenten hacerlo, chicos, así después. Profe, le quería hacer una consulta. Sí. ¿Habría alguna posibilidad de poder cambiar el horario? Porque nosotros justamente a las 12 tenemos clase presencial de física y nos choca mucho. Yo por mí no tendría problema. Deberían consultarle con Karina, que es la titular. Vieron que a veces yo y a veces a Karina. Yo podría adelantar a las 9, de 9 a 11, no tengo ni un grado. Si la profe puede en ese horario, también.
hablen con ella, díganle que tienen mi ok de 9 a 11. Si ella también está... Bueno, No, porque de eh, nuevo, voy de a nuevo a comunicar 11 con ella hay entonces. salud pública. Profe, hay otra comisión que tenemos de 8 a casi 10, tenemos otra materia. Y también tenemos las 12 clases presenciales, así que medio se recomplica el horario. Ah, bueno, ahí está. Ya si hay complicaciones de otro grupo, se va a hacer difícil. Sí podrían retirarse un poco antes o venir a la universidad y conectarse desde acá. Entonces directamente terminan la clase y ya están acá en la universidad. Si Profe, tuviéramos buen ¿qué es? internet, profe, sería bueno. No entendí la... Pues, ¿qué me dijeron? ¿Repetir la consigna? ¿La consulta? Bueno, a ver, ¿quién hizo el primero? Todavía estamos haciendo unos cálculos. Profe, yo hice. ¿Y te dio ese resultado? Sí. Entonces está bien. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más hizo? Si no le da ese resultado es porque están planteando mal. Resolvió. No, profe, no sé, no me sale. Creo que algo estoy haciendo mal. Sale ese resultado porque está haciendo mal. Así es sencillo. Voy a tratar de hacer de vuelta, a ver si me sale. Profe, Sí. a mí me dio 3,22 por 10 a la 24. O sea, no me Está dio bien. el número exacto. Le dio 3,2, estamos. Yo sé. 3,2. Ah, bueno. Está bien. ¿Cómo sube todo esto?
Bueno, vamos a chequear en el pizarrón, ¿le parece? Si avanzamos. Profe, a mí el primero me dio 8,202. Vamos a hacer el pizarrón. Ahí vamos a ver si te equivocaste o si está. A mí el primero me dio 7,22. ¿Qué tenemos? La molécula de metano, decía, ¿sí? Consigna A, ¿qué preguntaba, chicos? Nos da un volumen de 120 litros. Sí. Y nos pregunta cuántas moléculas hay, o sea, porque el metano es gaseoso. O sea, la pregunta es, ¿cuántas moléculas de metano hay en 120 litros? Esa es la... ¿Sí? Entonces, un mol de metano, ¿cuántos litros ocupa en condiciones normales? Siempre un mol ocupa 22,4. 22,4. Siempre un mol ocupa 22,4 litros. Entonces, y aparte yo sé que un mol, ¿qué cantidad de moléculas tiene? 6. 6,02 por 10 a la 23. Listo. Ahora entonces tengo que ver. Yo sé que hay 6,02 por 10 a la 23. ¿En qué volumen? En un mol, que son 22,4 litros. ¿Sí? ¿Qué volumen me pide a mí que averiguo ahora? 120. X. Entonces, un mol ocupa 22,4 litros y en esa cantidad hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En un mol serían 22,4 litros igual. Entonces, en 120X. ¿Cómo se resuelve eso? 120 que está dividiendo pasa multiplicando. 120 por 6,02 por el 20 igual dividido 22,4. ¿Cuánto da eso? 3,2 por 10 a la 24. 3,22 elevado a la 24. 3,2 por 10 a la 24 moléculas. Entonces, en 120 litros de metano hay 3,2 por 10 a la 24 moléculas de metano. Esa sería la respuesta. No sé quién tuvo el error, no sé si se dio cuenta. ¿Dónde tuviste el error? Sí, profe. Bien. El segundo y el tercero se resuelve siguiendo la misma analogía. Pero en el segundo caso se trabaja con masa, con gramos. Moles. Acá trabajamos con volumen. Pero el mismo razonamiento tenemos que seguir. Profe, ¿Sí? multiplicó 120 por 6,0 por 10 elevado a la 23. No es por. En realidad, cuando voy a poner la calculadora es 6,02 exponente 23. Y después eso lo divido por 22, Igual, y ahí recién dividí por 22,4. ok. ¿Tienes tu calculadora a mano? Sí, profe. Listo, escribí así, pones 120 Sí. por 6,02 y abajo, cerca del igual, hay una tecla que dice X, de exponente. Sí. Apretá ese y ahora escribí 23. Apretá igual. Sí. Y ahí lo divido. Exactamente. Sí, ahí sí me dio.
Vos estás apretando la multiplicación por 10 y eso es en base 10. ¿No? Ujú, sí, sí. Gracias, profe. Bien. Entonces, acá. Y avanzamos para poder terminar y después ustedes hacen en su casa, en todo caso preguntan a su profesor de práctico. Profe, ¿puedo anotar ¿Cómo? Decime, no te escuché, se cortó. Ahí termino de copiar el último ejercicio. Okay. Igual el PowerPoint está en la plataforma Moodle, después puedes sacar de ahí. Ah, bueno, gracias, profe. Bien, entonces, acá tenemos al valor 6,02 por 10 a la 23, se le conoce como número de Avogadro. Entonces, un mol de cualquier sustancia tiene cierta cantidad de 6,02 por 10 a la 23. Si la sustancia es gaseosa, un mol de cualquier sustancia gaseosa ocupa un volumen molar de ¿cuánto? 22,4 litros. Y un mol de cada sustancia está asociada a su masa molecular. Eso es en síntesis lo que yo uso después para relacionar cálculo. ¿Está bien hasta ahí? ¿Acá estamos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Esto después van a resolver con la parte práctica. Estos tres ejercicios que están acá, escúchame, estos tres ejercicios que están acá, traten de resolver usando esta definición que está acá de mol. Miren, ¿se acuerdan que le hice anotar esto? ¿Sí? Esa definición que explica para el agua, usen esa definición, razonen y traten de resolver estos tres ejercicios. Acá tienen los valores que le tienen que dar. Si no le da es porque algo están haciendo mal. Procuren, ¿sí? Después, bueno, lo que son de mi comisión lo vemos en la clase que viene y el resto puede preguntar a su profesor de práctica. Le tiene que dar estos valores. ¿Estamos? Ya de tarea eso. Bueno, acá simplemente el ejercicio de cómo relaciona lo que estuvimos haciendo en el pizarrón nosotros decimos. Una entrega te muestra más prolijito. Dice, ¿cuántos átomos de potasio hay en 0,551 gramos de potasio? Esa es la consigna. ¿Se acuerdan que hicimos varios ejercicios en el pizarrón nosotros? Un mol sabemos que tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de potasio. Un mol de potasio son 30 gramos. Eso sacó de la tabla periódica. Lo único que hizo es averiguar, mejor dicho, cuántos átomos de potasio hay en 5 gramos de potasio. Y acá le da la respuesta, 8,49 por 10 a la 21. Traten de hacer ustedes el ejercicio, a ver si le da lo mismo. Si quieren... Profe, disculpe, ¿sería como sacar proporciones ahí? En el B. Claro, por eso quiero que hagan con proporciones, como yo le enseñé. Hagan con proporciones. Esto es más directo, nada más. Acá no pone el 1, pero traten, así como yo les estuve enseñando, traten de resolver. Sabemos que 39 gramos son 6,02. Tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. 0,551X. Si quieren hacer por regla de 3 simple, da igual. Acá esos pasos completos, pasó de gramo a mol, de mol a número. Pueden hacerlo por proporción directa, como yo le enseñé, en un solo paso. Tiene que dar lo mismo.
¿Les dio, chicos? 8,48 48. por 10 a la 21. Listo, Está si bien. coincide el 8, y el 21 de exponente está bien. Que sí que entendieron entonces. Profe, a mí me dio 8,50 por 10 a la 22. Y sí, porque 8,49 si vos redondeás 8,5, está bien. Pero acá te tiene que dar 21, no 22. Ahí hay algo. Este no puede cambiar, el exponente 21 te tiene que dar. Acá el decimal sí, pero en el exponente hay algo raro. Acá hay más ejercicios para hacer, hay varios. Y después tienen lo de el cuadernillo. ¿Se acuerdan que el cuadernillo, creo que la unidad número 2, tiene mucho ejercicio de esto que no resolvimos? La unidad 2 del cuadernillo de ejercitación tienen ejercicio de cálculo. Y ahí tienen la ejecución, también pueden leer la parte teórica, tienen también esto. Y hay más ejercicios que lo vamos a resolver en clase. Profe, a mí me dio 8,50 por 10 elevado a 21. Igual, ¿está bien? Está bien, sí, sí, sí. 8,5 por 21 está correcto. Bien, en la plataforma de Moodle está el PowerPoint y también está la grabación de la clase del año pasado, así que pueden usar eso. Hay tutoriales también que pueden mirar. Hoy seguramente van a estar enfocados en el parcial de comisión. La semana el resto también está viendo. Pero ya el fin de semana, el cuadernillo, la presentación y el de teoría que explica también, así lo pueden usar. Darle pata con esto porque después de todo esto se usa ya de manera rápida cuando hacemos estequiometría de las reacciones químicas. Ahí ya tenemos que relacionar con la ecuación química, con los nombres, es más difícil. ¿Vamos, chicos? Sí, profe. Muy bien. Luego nos vemos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. El parcial podemos verlo ahora también. Si no hay consulta, nos vemos cada uno con su profe de práctica, parcial esta semana y la semana que viene resolviendo los ejercicios. ¿Vamos, chicos? Sí. Luego. Chao, profe, hasta luego.